Pero esta mañana quiero entrar en la palabra contigo ya de una vez. Si tienes ahí tu Biblia, ve conmigo a Juan y vamos a estar en el capítulo 20 esta mañana. Juan capítulo 20, y estamos dando continuación a nuestra serie que se llama Después de Pascua. Di conmigo, después de Pascua. Porque estuvo muy bonito Pascua, ¿verdad? Lo disfrutamos, hablamos del significado, la importancia, la profundidad de lo que es la Pascua. Pero la pregunta que nos estamos haciendo ahora es, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sucede? Y lo que hablamos es que la resurrección no fue el final, al contrario, es el principio de algo nuevo. Y algo nuevo en tu vida, algo nuevo en mi vida. Y nos está hablando esto de una manera de vivir, porque muchas veces nos quedamos nada más en el evento, ¿verdad? Nos quedamos nada más en lo que sucede. Vamos a un juego, vamos a un concierto, vamos a algún lugar y vamos, y ahí es el evento y ahí sucedió todo y salimos y ya, la vida continúa como era antes. Pero nosotros creemos que Pascua no es nada más un evento. Esto es un marcador, este es un parteaguas entre un antes en nuestra vida y un después. Un antes cuando nosotros estábamos solos, un antes cuando enfrentábamos la vida solos, un antes en donde nuestro destino era alejado de Dios, a un después en donde ya estamos cerca a Él, donde su palabra dice que su Espíritu ha hecho de nosotros su templo y su morada. Un Dios que habita en nosotros. Eso es algo que nunca había habido en la historia jamás. Pero ahora existe en ti y en mí, mora en ti y en mí el Espíritu de Dios. Su presencia está en nosotros. Ahora, por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, significa algo muy importante. Y eso significa cambio. Eso significa transformación. Significa que vivimos diferente a como vivíamos antes. Y esto implica una cosa, y una de las cosas que vamos a tratar el día de hoy es precisamente esto. ¿Qué es lo que nos detiene de cambiar o de actuar o permitir que Dios obre en nosotros? Y la respuesta, la verdad, a mí me sorprendió al estudiar, a estar preparándome para el día de hoy. A mí me sorprendió esa respuesta, y tal vez a ti sea lo mismo. Lo que nos detiene a muchos de nosotros de cambiar o nos detiene de dejar a Dios que transforme algo en nuestras vidas es el temor. El temor. A mí me sorprendió. Y me quedé, wow, el temor, realmente sí eso. Y sí es el caso. Muchos de nosotros no queremos dejar lo que éramos antes, o no queremos dejar una manera de pensar, una manera de vivir, por temor a lo desconocido. ¿Sí? Por temor a que no voy a estar ya en un lugar familiar como en el que lo estaba antes. Aunque nos estuviera yendo mal, pero sabíamos que nos iba a ir mal, ¿verdad? A cuando que te digan, hey, si cambias, si dejas que Dios se transforme, vas a poder disfrutar de esta bendición. Pero no es segura la cosa, no sé. Y tememos a lo desconocido. Tememos aquello que no podemos ver, que toma fe para verlo. Y esto estaban experimentando los discípulos después de la crucifixión de Jesús. Después de que parecía la historia estar a su final, nosotros podemos ver hacia atrás y decir, pues sabemos, 3 días después resucitó. Pero ellos no sabían eso. Se les había dicho vez tras vez. Jesús se los había dicho vez tras vez, pero no estaban seguros. Y estaban experimentando algo, un sentimiento muy familiar, precisamente lo que hablamos el día de hoy, temor. ¿Cómo lo sabemos? Ahí en Juan, capítulo 20, versículo 19, vamos a empezar a leer allí. Y esto está bien interesante. Dice, ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. Me encanta cómo lo dice Juan. Bien cerradas. Y no nada más eso, te dice ¿por qué? Porque tenían ¿qué? A ver, ¿porque tenían qué? Qué bueno, te iba a decir, no tengas miedo. Ya lo dijiste. Porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Yo leo eso y digo, Jesús estaba diciendo, no teman, no tengan miedo, dejen el temor a un lado. En otras palabras dice, la paz sea con ustedes. Y dice el versículo 20, mientras hablaba,
Les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Una vez más, no teman, ¿verdad? Una vez más, la paz sea con ustedes. Y dice: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan capítulo 20, versículos 19 a 21. Empecemos con esta pregunta: ¿qué haces cuando te tienes miedo? ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Y qué haces cuando tienes miedo, pero nadie lo sabe? Todos experimentamos esos momentos, ¿verdad? Así como que sientes que se te va el alma, ¿verdad? O se te revuelve un poquito el estómago. Y nadie lo sabe más que tú. No es ese miedo evidente, sino ese miedo silencioso. El miedo a que algo va a salir mal. El miedo a perder algo importante. El miedo al futuro. ¿Tienes esos momentos? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Qué viene el primero del mes? Y nadie sabe ese miedo que traes más que tú. Y tú eres el que siente todos los efectos. Tú eres el que siente todo eso moverse en ti. El miedo a no ser suficiente. Muchos sufrimos esa inseguridad, ese temor. El tipo de miedo que no se ve, pero que dirige nuestras decisiones. ¿Qué haces y qué no haces? A ese miedo nos estamos refiriendo, porque no todo el miedo poderoso se puede ver por fuera. Pero lo que le da el poder al miedo, lo que le da poder a este temor, es que le permitimos que haga nuestras decisiones. ¿Escuchaste eso? El temor o el miedo más poderoso no es el que se manifiesta acá afuera externamente como pánico, ¿sí? Estamos hablando del miedo que afecta, que determina tus decisiones. Ese es el más peligroso. Ese es el que estaba manteniendo a los discípulos encerrados, y no nada más las puertas cerradas, las puertas bien cerradas, porque temían a los líderes judíos. Ahora van a venir por nosotros, ahora nos va a suceder a nosotros lo que le sucedió a Jesús. ¿Y qué le pasó a todas las promesas? ¿Qué le pasó a todo lo demás que les habían dicho? Ese es el miedo más poderoso, el que dirige nuestras decisiones. Ahora piensa en esto: ¿alguna vez has estado en un lugar seguro, pero aún así con miedo por dentro? ¿Sí? Eso está interesante. Has estado en un lugar seguro, pero aún así con miedo por dentro. Puertas cerradas, pero corazón inquieto. Porque aquí está la realidad. Muchos creen en Jesús, pero siguen viviendo dominados por el miedo. Muchos creen en Jesús, pero siguen viviendo dominados por el miedo. Y eso creo que es una desconexión bastante peligrosa. Jesús resucitó, pero yo sigo ansioso. Lo que estaban viviendo los discípulos. Dios está conmigo, pero vivo encerrado. Lo que estaban viviendo los mismos discípulos. Tengo fe, pero no tengo paz. ¿Qué está sucediendo? Esa desconexión es la que es más preocupante en cada uno de nosotros. Y si puedes identificarla ahorita en tu vida, puedes identificarla en un área de tu vida, hoy es un muy buen día para soltar el temor. Hoy es un día excelente para dejar ir este miedo que te ha estado deteniendo. Como te decía, el miedo es uno de los factores principales en detenernos de hacer o de tomar los pasos que necesitamos tomar en la vida, de tomar las decisiones que necesitamos tomar. Miedo a lo que van a decir, miedo a cómo me van a ver de ahora en adelante, miedo a lo que quieras, que va a cambiar la vida como yo la conozco.
Eso es lo que nos está deteniendo a muchos. Y hoy el llamado es de dejar esta desconexión de la cual estamos hablando y venir a buscar el remedio. Y creo que estás aquí por ello. Creo que estás aquí porque quieres algo que cambie en tu vida. Yo no creo que vienes los domingos porque no tienes nada que hacer los domingos. ¿Sí? Hay muchos ahorita que están dormidos. ¿Sí? Unos que apenas están despertando, unos que ya fueron al menudo. Yo creo que tú estás aquí porque quieres cambio en tu vida, ¿verdad? Sí, yo lo creo, creo y pienso lo mejor de ti esta mañana. Pero muchos de nosotros creemos y estamos caminando con Jesús en unas áreas de nuestra vida, pero todavía seguimos dominados por el miedo en otras áreas de nuestra vida. Las áreas que necesitas crecer. Te invito a que analices tu vida, ve hacia adentro ahorita y ve las áreas en donde no has visto cambio en tu propia vida. Esto es algo muy personal. Ve hacia adentro, ve las áreas en tu vida en donde no has visto cambio, en donde tal vez hay una falta de fe o tal vez de confianza en lo que Dios puede hacer, y pregúntate, ¿es el miedo lo que me detiene? Te aseguro que la respuesta es más que segura, sí. Es el miedo que nos detiene. Y es el miedo que detiene el crecimiento en muchas de nuestras vidas. Si no hablamos de esto, si no lo traemos a la superficie, aprendemos a vivir con el temor. Por ahí dicen que no puedes cambiar algo que no puedes nombrar. ¿Sí? Algo que no quieres nombrar. Y muchas veces no queremos nombrar por temor aquello que nos está deteniendo. Si es una inseguridad que tienes, si es un tema de identidad con el que estás batallando, un número de cosas que pueden estar funcionando en nosotros y que pueden estar dominando nuestras decisiones. Normalizamos el miedo, espiritualizamos la ansiedad y seguimos avanzando, pero limitados. Limitados. Juan 20:19 dice que estando las puertas cerradas, porque tenían miedo, de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. ¿Qué dice? La paz sea con ustedes. Jesús ya había resucitado, pero ellos seguían encerrados. Mi pregunta es, ¿cuántos sabemos que Jesús resucitó? Conocemos la historia, pero seguimos encerrados. Encerrados en nuestra inseguridad, encerrados en nuestro temor, encerrados en nuestros ciclos, en la manera en que hacemos las cosas. Si hay un área en tu vida en donde ya estás enfadado de algo, pregúntate, ¿de qué tengo miedo? ¿Qué temo que va a pasar si cambio esto? ¿Qué temo que va a pasar si cambio esta manera de pensar? Si tengo fe en Dios para que obre en esta área de mi vida, ¿qué estoy temiendo? Muchas veces es temer el cambio. Temer que alguien nos saque de nuestras rutinas. Conforme crezco más en edad, a veces también aquí, pero en edad, he entendido el valor de muchas rutinas en mi vida. ¿Sí? He entendido el valor de las rutinas en mi vida. Cuando me estoy alistando en la mañana, ¿no les pasa a ustedes? Tenemos nuestra rutina. ¿Qué pasa cuando alguien te saca de la rutina cuando te estás alistando en la mañana? Algo sucede, ¿verdad? Llegas y dices, no me puse desodorante. Sí me puse esta mañana. Abrácenme con confianza, no hay problema. Pero algo se nos pasa, ¿verdad? No creo que digas, no me peiné porque nos vemos en el espejo. Pero algo sucede. Ay, se me olvidó lavar los dientes. Ay, se me pasó ponerme loción o hacer algo. He entendido el valor de las rutinas, ¿sí? Yo recuerdo ver especialmente a mi papá, y él tiene sus rutinas. Yo lo veía hacer las cosas y yo veía, y ya viendo hacia atrás, cómo de chamacos nosotros lo sacábamos de su rutina y pobrecito, ahora ya digo pobrecito, en ese entonces ni en cuenta como chamacos, ¿verdad? Nosotros, que lo sacábamos de su rutina,
que le poníamos, pregúntale de su caja de herramientas, pobrecito, nunca tuvo una caja de herramientas ordenada. ¿Por qué? Porque sacábamos y las dejábamos en donde fuera, ¿sí? En donde la encontráramos. Ahora yo entiendo el valor de esa rutina, ¿sí? De tener esas cosas en su lugar. Porque si no, sale uno y compra una herramienta que no necesita. Llegas a la casa y claro, ya después que la compras le encuentras a la otra, ¿verdad? Que estabas buscando. Yo entiendo el valor de esas rutinas. Pero hay algo que nos afecta mucho cuando tiene que ver con las rutinas. Cuando ya no queremos salir de ellas. Y cuando requiere nuestra vida un cambio, batallamos para salir de ahí. Es que ya estoy acostumbrado a esto. Ya estoy acostumbrado a lo otro. Y uno de los temores al cambio tiene que ver precisamente con que algo rompa nuestra rutina o la manera de hacer las cosas. Hay rutinas que son sanas, rutinas que necesitamos, como te decía, cuando te alistas, cuando te preparas para salir para el día. Es una rutina sana. Pero hay otras rutinas, otras maneras de pensar que cargamos con nosotros de cómo eran las cosas antes. Es que antes lo hacía así. Es que antes las cosas se hacían de esta manera. ¿Sí? Y fue una de las cosas que más, puedo decirlo ahora, 10 años después, con las que más batallamos cuando llegamos aquí a Viña. ¿Por qué? Porque nosotros somos líderes muy diferentes. Tenemos las mismas metas del liderazgo anterior, tenemos el mismo corazón para la iglesia y para el llamado de Viña como iglesia, como familia, que el liderazgo anterior. Pero cómo hacíamos las cosas eran diferentes. Y una de las cosas que en donde más chispas salieron cuando el hierro estaba afilando el hierro, eran las rutinas. De hacer las cosas de cierta manera y de hacer las cosas en un cierto orden, como se habían hecho por tanto tiempo. Y que decíamos, es que así era antes, es que siempre funcionaba así, es que siempre se hacía de la otra manera. Y está bien, pero también era para un tiempo, era para una época durante la vida de la iglesia. Ahora también esto aplica a nuestras vidas. Hay unas rutinas que para mí, que cuando yo era joven eran útiles, pero ahora ya no lo son. ¿Por qué? Porque he aprendido otras cosas, porque he entendido otras cosas en mi vida. Y es lo mismo contigo, estoy seguro. En la vida cristiana, en el seguir a Jesús, no es nada diferente. Tememos cambiar cosas o dejar que transforme cosas en nosotros el Espíritu Santo de Dios, que mora aquí en nosotros, como lo hemos mencionado vez tras vez. Tememos que haga cambios porque va a cambiar una rutina, va a cambiar una manera en que hago las cosas. Va a cambiar una actitud que he cargado conmigo por tanto tiempo, pero que ha llegado a un punto en que ya no es saludable para mí. Muchos cargan una rutina de falta de perdón en sus vidas. Voy a entrar muy específico ahorita. Tienen una falta de perdón, una rutina de falta de perdón. ¿Qué significa? Que alguien les hace algo, pequeño o grande, y se quedan con ello, lo retienen y empieza a hacerse parte de su corazón, y esa cosita empieza a endurecerse y luego empieza a endurecer otras áreas de sus vidas, y es una rutina que tememos dejar. ¿Por qué? Porque si dejo de hacer esto, voy a vivir una vida diferente a la que estoy acostumbrada, y eso tengo temor de ello. Tengo temor al cambio. Muchos de ustedes cargan una rutina de enojarse así. ¿Se oyó? Quiero que el punto llegue. Así nos enojamos. Y no hemos entregado eso a Dios. Por miedo que va a cambiar mi rutina. Yo estoy acostumbrado a enojarme. Al cabo que se me baja después. Pero cuando te enojas, ¿qué no dices? ¿Qué no haces? Y lo justificas. Es que estaba enojado. Déjame decirte el día de hoy, eso nunca va a ser una excusa. Eso nunca va a justificar el que hagas lo que hagas, digas lo que digas cuando estás enojado. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios y estás sujeto a un estándar muy diferente a cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, que se odian el uno al otro. No, ¿verdad? Así no va. En esto conocerán que son mis discípulos, dice Jesús, en que se aman el uno al otro.
Tenemos temor a que Dios rompa una rutina, a que Dios transforme algo en nosotros, y por eso resistimos el cambio. Déjame decirte algo que he aprendido y que voy a mantener conmigo hasta el día que me muera, es que lo único constante en esta vida es el cambio. Tienen miedo de decirlo, ¿verdad? Lo único constante en esta vida es el cambio. Ya que te estás acostumbrando a una cosa y te la cambian, ¿verdad? Ya que todo iba fluyendo muy bien y la rutina iba excelente, alguien hace algo y te lo cambian. Pero sabes que eso es lo único constante que vemos en la vida. Entonces tenemos que aprender a perderle el temor al cambio. No voy a decir eso otra vez. Tenemos que aprender a perderle el temor al cambio. Jesús había resucitado, pero ellos y muchas veces nosotros seguimos encerrados. Ahora, regreso a mi punto. Muchos creen en Jesús, pero siguen viviendo dominados por el miedo. Déjame decirte lo que estos versículos nos muestran y que va a ser muy útil para ti y para mí el día de hoy, para enfrentar este miedo que tenemos, nombrarlo y permitir que el Espíritu de Dios obre y cambie lo que tenga que cambiar en nosotros. Esto es lo primero el día de hoy. Jesús entra en tus espacios de miedo. Muchas veces pensamos, ¿y por qué te lo digo de esta manera? Porque muchas veces pensamos que tenemos que ir a Él para que cambie algo, para que conquiste el miedo en nosotros. Y yo, a través de estos versículos, créeme que a mí, aún después de todos mis años de estudio, esto a mí me sorprendió. Esto me llamó mucho la atención. Jesús entra a tus espacios de miedo. Los discípulos estaban encerrados. Tenían miedo de que los encontraran, tenían miedo de que hicieran con ellos lo que se hizo con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos eran sus seguidores. Aun cuando Jesús fue crucificado y nadie andaba buscando a los discípulos que lo seguían, nada más andaban contra Jesús. Ahí andaban desparramados, ¿verdad? Ahí andaban por un lado y por otro. Unos siguiéndolo de lejos, a uno lo conocieron y lo negó, pero los demás, ¿quién sabe? Pero me llama la atención que en su temor, en su lugar literal, físico de temor, encerrados, Jesús entra en sus espacios de miedo. Y sabes que hoy no es diferente contigo y conmigo. Jesús te quiere encontrar allí en donde estás. Te quiere encontrar ahí en donde te encuentras, en tu lugar de más temor, en el lugar de más miedo. Ahí en ese lugar donde se siente oscuro. Porque déjame decirte algo, en ningún lugar brilla más la luz que en la oscuridad. Y créeme, Él se quiere hacer presente en donde estás. Él quiere hacer claro que su presencia está contigo en donde quiera que estás. Y por eso en tu lugar de miedo, en tu lugar de temor, entra Jesús y brilla y hace claro, tú no tienes que venir a mí, yo entraré al lugar de tu temor. Yo entraré a tu lugar de dolor. Yo entraré a tu lugar de aislamiento, de soledad. Yo entraré allí. Y eso marca toda la diferencia. Un Dios que nos persigue a nosotros antes de que nosotros lo persigamos a Él. Qué increíble eso. Le da potencia a lo que dice el libro de Romanos cuando habla de que aún cuando tú y yo somos pecadores, aún cuando tú y yo no conocemos de Dios, Cristo viene y muere por nosotros. No porque hayamos dicho te vamos a seguir o porque dijimos vamos detrás de ti, Jesús. No, aún antes de que tú declararas un amor o una confianza o una fe en Él, Él lo hizo y lo hizo en una cruz. Y no fue suficiente ahí, fue a buscar a aquellos más cercanos a Él en su lugar de aislamiento y de temor y de oscuridad y les dijo, yo me acerco a ti, yo entro a los espacios en donde están encerrados, yo entro en sus espacios de ansiedad, yo entro en sus espacios de temor, allí estaré con ustedes. Dice, estando las puertas cerradas.
Qué cuadro más claro eso del amor de Dios. Que aun cuando cierras tu corazón, aun cuando te niegas a acercarte a Él, aun conociendo lo bueno que es, lo amoroso que es, aun tratando de alejarte a Él, Él te persigue. Aun estando las puertas cerradas, viene Jesús. Y es cuando esa historia se convierte en la nuestra. Aquí está la cosa: el miedo puede cerrar puertas, pero no puede detener a Jesús. El miedo podrá cerrar las puertas, pero no puede detener a Jesús. Los discípulos están con puertas cerradas, escondidos, protegiéndose. El miedo los hizo encerrarse. Pero aun cuando tú y yo cerramos el corazón, aun cuando tú y yo evitamos conversaciones, aun cuando tú y yo nos aislamos, aun cuando nos protegemos emocionalmente, Jesús entra, se hace presente. Y sucede algo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4. Dice: en este amor no hay temor, porque su perfecto amor echa fuera todo temor. En otras palabras, el temor no puede habitar en el mismo espacio en donde esté Jesús en tu vida. Déjame decir eso otra vez. El temor no puede existir en el mismo espacio en donde Jesús está en tu vida. Porque por eso es tan importante que permitas que Jesús entre a esos lugares, aún los más difíciles, aún los que no quieres ceder, los que quieres mantener para ti mismo, donde temes el cambio lo más que puede temerse. Allí quiere entrar, porque una vez está su presencia, ese perfecto amor echa fuera todo temor. Ese perfecto amor cambia absolutamente todo. Él está allí. Él se hará presente. ¿Qué vas a hacer ahora que está su presencia allí? Aquí está lo más poderoso. Me encanta esto. Jesús no toca la puerta, Él entra. ¿No te da gusto, no te da gozo eso? Por lo necio que podemos ser nosotros, ¿sí? Por lo obstinados que podemos ser, por lo aislado que nos podemos hacer nosotros. Jesús no toca la puerta, pero Él entra. No porque apruebe el miedo, sino porque ama a los que están adentro. Y el llamado el día de hoy no es que salgas por tus propias fuerzas. El llamado no es que tienes que salir perfecto, porque muchos es lo que quieren. Yo me acerco a Jesús cuando ya tenga esto resuelto. El llamado no es que salgas cuando ya tengas todo averiguado. El llamado es solo creer y ver que Jesús entrará a tu espacio y Él entra para transformarte. Tal vez hay áreas donde has cerrado la puerta, tal vez en el área de las relaciones con los demás. Tal vez en tu fe has cerrado una puerta allí. Decidido creer ciertas cosas y otras cosas no. Tal vez en cómo haces tus decisiones, o aún en tu llamado has cerrado la puerta. Y Jesús hoy no está afuera esperando, ya está en medio de eso contigo. Ya está en medio de eso contigo. Deja ir el temor. Déjalo ir. ¿Qué es lo que sigue para ti? Y ya hablando de esto, yo sé que ya tienes algo en mente. Yo sé que el Espíritu ya ha estado tratando algo en ti sobre esto. Cosas que no has querido dejar o cambiar por temor. Déjame decirte, hoy es el día para eso. Y las condiciones alrededor de ti y alrededor de mí no tienen que ser perfectas. Y eso son buenas noticias, porque esto es lo segundo. La paz de Jesús no depende de las circunstancias. No depende de que las condiciones alrededor de ti estén perfectas para que pierdas o dejes ir ya ese temor. No tienen que ser perfectas. No tienes que tenerlo todo averiguado. Dice Juan 20, la paz sea con ustedes, dice Jesús, una vez. Y luego dice una segunda vez, la paz sea con ustedes.
Pero dice algo al final bien interesante. Y como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Porque la paz de Jesús no es ausencia de problemas, es la misma presencia de Dios. Y lo ves en esto, que Jesús tal vez no cambia la situación en la que estás, pero cambia el ambiente interno. Cambia lo que está sucediendo en tu corazón. Te lo he dicho otras veces, te lo digo otra vez. Antes de que veas que Dios cambie una situación acá afuera, Dios va a cambiar la situación aquí adentro. Antes de que veas a Dios cambiar una situación acá afuera, Dios, y esto lo he visto que lo hace una tras otra vez en mi vida. Primero cambia la situación aquí adentro. Cambia mi perspectiva, cambia mi actitud, cambia mis rutinas. Porque aún como pensamos, tenemos nuestro trenecito, ¿verdad? Tenemos las vías del tren y que nadie nos saque de las vías del tren, ¿verdad? Te iba a decir como el trenecito del bosque, pero ya se volteó ese también, entonces ya perdimos ese ejemplo. Pero están las vías y tengo que irme por ahí. Tengo que actuar de esta manera, tengo que carburar las cosas de esta manera, tengo que pensarlas de esta manera, tengo que hacerlo así, así, así. Paso 1, 2, 3, 4, 5. Y hay muchos momentos en los que Dios ha tomado mi rutina, ha tomado mi secuencia de eventos y los corta a la mitad del camino. Y me dice, no, porque esas vías te van a llevar a donde mismo. Te van a llevar al lugar de resentimiento, te van a llevar al lugar de falta de perdón. Te van a llevar a ese lugar de ira, te van a llevar a ese lugar de pensar de esta manera, de vivir tu vida de esta manera. Porque si no cambias esas rutinas, no van a cambiar los resultados. Y Dios interrumpe esas rutinas. Dios interrumpe aún, escúchame, lo que está sucediendo aquí adentro. Porque muchas veces dejamos que lo que aquí adentro sea determinado por lo que sucede acá afuera. Es inevitable. ¿Qué te voy a decir? Lo de acá afuera, lo que sucede acá afuera, claro que va a afectar ese corazón, claro que va a afectar nuestras actitudes, va a afectar lo que hay aquí. Por eso Jesús dice 2 veces, en una conversación corta y sencilla, 2 veces dice, la paz sea con ustedes. No teman, en otras palabras. ¿Por qué? Porque la paz te deja ver cosas que la ansiedad no. Y voy a decir eso otra vez. La paz te permite ver cosas que la ansiedad nunca te va a dejar ver. Nunca. La paz te va a enseñar cosas que el temor nunca te va a enseñar. La paz te dejará ver cosas que la confusión, que la oscuridad, que el estrés, que la depresión nunca te van a dejar ver. Y por eso 2 veces declara Jesús, la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. No dijo, paz sea hecha alrededor de ustedes, no. Dijo, la paz sea en ustedes, con ustedes. ¿Por qué? Porque él sabía que no depende de las circunstancias. Vas a entender que la mayoría de las cosas que haces en tu caminar con Jesús en fe no van a tener nada que ver con las circunstancias acá afuera. Conforme vas creciendo, conforme vas madurando en tu caminar con Cristo, vas a entender que muchas de las cosas que van a hacer un impacto en tu vida, muchos de los pasos de fe que vas a tomar, que vas a contarle a todos cuando platiques con ellos, cuando hables de tu caminar con Jesús y todo lo que ha hecho en tu vida, no van a tener nada, absolutamente nada que ver con la circunstancia acá afuera. No, los pasos más grandes que yo y mi esposa tomamos al decir sí al pastorado no tenía nada que ver con la circunstancia acá afuera. Al contrario, la circunstancia acá afuera era comodidad. Yo ya tenía así planeado hasta mi retiro. Yo sabía hasta dónde iba a llegar y aquí tenemos esto, aquí tenemos lo otro. Aquí van a crecer mis hijos, aquí están las universidades cercas, aquí esto, aquí está lo otro, todo eso. Yo ya lo tenía planeado.
Cuando dije sí y perdí, escúchame, perdí el temor de decirle sí a Dios. No tenía nada que ver con lo que estaba acá afuera. Porque muchas veces identificamos eso con que es que están las cosas bien mal acá afuera y tengo que tener paz aquí adentro. Sí, a veces sí, pero hay muchas veces que hay comodidad acá afuera y estoy inquieto aquí adentro. O tengo temor a algo aquí adentro y por la comodidad no quiero cambiar algo. Por mi comodidad, por la rutina que tengo acá afuera, no quiero cambiar algo. Porque no es familiar, porque no sé qué viene, porque hay incertidumbre en ello. Pero déjame decirte algo. Jesús dice, independientemente de las circunstancias acá afuera, tú necesitas tener paz aquí adentro, para que con claridad tomes estos pasos de fe, estos pasos de crecimiento para tu vida. ¿Tú crees que nosotros nos sentíamos listos para irnos a construir aquí a un par de cuadras, un edificio, cuando estamos cómodos aquí? Cuando hemos invertido años aquí, cuando hemos pintado no sé cuántas veces aquí, cuando hemos cambiado la plataforma de allá para acá, ¿sí? Nada más con eso, ¿verdad? Cuando pintamos las líneas del estacionamiento cada semana. Cuando hacemos esto, cuando hacemos nosotros, hay comodidad en ello. Pero el paso de fe que tomamos no era por las circunstancias acá afuera. Y créeme, si había, en parte yo estaba esperando, te voy a ser bien transparente. Yo en parte estaba esperando que Dios me dijera ya, la verdad. Te voy a ser muy sincero, la verdad. Que me dijera sí. Y me enseñaba ciertas cosas que él buscaba, que estuviéramos preparados para hacer antes de ese paso. Pero creo que algo sucedió. Dios preparó lo que tuvo que preparar. Y después, esa última porción del paso, había un poco de miedo en mí. ¿Qué si nos falta? ¿Qué si no puedo pagar la luz? ¿Qué si no puedo completar nómina? ¿Qué si lo que años tomó para construir en una decisión yo lo deshago? Y el miedo, que era pequeño, estaba empezando a controlar mis decisiones y ahí le estaba dando poder yo. Y ahora, porque no dependimos de las circunstancias, tomamos el paso. Dios ha hecho cosas milagrosas que en papel, y ahorita te voy a enseñar, que en papel no tienen sentido. No tienen sentido. El hecho que, y me voy a adelantar un poquito, que te voy a dar un reporte de una fase que está en progreso, en vez de anunciarte que vamos a empezar la fase, es un milagro para mí. Que ya empezó algo. Te voy a invitar a entrarle a algo que ya empezó, no algo que vamos a empezar. Esas son las historias que se generan cuando dejamos ir el temor. Estos son los testimonios, si quieres que te lo ponga de esa manera, que vamos a poder contar. Porque hemos dejado a un lado la rutina. Porque hemos dejado a un lado nuestra manera de hacer las cosas, el temor de hacer las cosas. Eso es lo que sucede. Por eso cuando decimos no depende de las circunstancias, nos referimos a todo tipo de circunstancia alrededor, pero que la paz esté con ustedes. Jesús no cambió la situación, cambió el ambiente interno. Y los peligros siguen allí, el futuro sigue incierto, pero Jesús dice paz, paz. Y lo repite 2 veces, porque la paz de Dios no siempre se recibe a la primera. Porque la paz de Dios necesita muchas veces ser reafirmada. Porque la paz de Dios se aprende a vivir con ella. Y eso es una clave grandísima. Muchos pensamos que necesitamos sentirlo todo y todo el tiempo. Yo sé, la paz se siente. Yo sé. Pero hay veces que yo tengo que recibir su paz y confiar que está allí. Que nada más tengo que darle un poquito de tiempo para que mis emociones alcancen la paz. Que mis emociones caigan en cuenta. Hey, hay paz. ¿Sí?
porque seguimos dando. ¿No te ha pasado que estás en una cosa, piensa y piensa y está dando vueltas? Ya cambió la situación, pero tu cabeza sigue dando vueltas en lo mismo. Ya veo por qué le decían así a los loquitos. ¿Por qué? Porque está dando algo vueltas en tu cabeza vez tras vez, tras vez, tras vez. Ya cambió la circunstancia, pero tú todavía la traes aquí en la cabeza dando vueltas, lo mismo. Y llega la paz de Jesús, y yo he entendido esto. Roberto sigue así. Y tengo que darle un momento, darle un tiempo para que mi mente diga: ya hay paz. Respira profundo. Jesús está aquí. Hay paz. Y hay algo más, y aquí me encanta esto: hay algo más allá de la paz. ¿Cómo lo sé? Porque Jesús dice: así como el Padre me envió, ahora yo los voy a enviar a ustedes. Mira, Jesús no te da paz para que te quedes encerrado, te da paz para que vivas enviado. Ese término, familiarízate mucho con él. Vivir enviado. Cuando vives enviado, ¿qué significa? Que vives y que tiene con una misión. Vives con una encomienda. Dice Mateo 28: por lo tanto, id. Somos enviados. Somos enviados. ¿A qué? A compartir el evangelio, a compartir las buenas nuevas, a compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que es capaz de hacer en todos aquellos que escuchan este hermoso evangelio. Nota esta conexión. Primero, presencia. Jesús llega, entra aun cuando las puertas están cerradas. Segundo, paz. Estén en paz. Después, propósito. Y ese es el orden en que trabaja en muchas de nuestras vidas. Llega su presencia a nuestras vidas, nos infunde de su paz, en otras palabras, su claridad, y después nos da propósito, nos envía. Esa es la encomienda de cada creyente sobre la faz de la tierra. Recibir a Jesús, experimentar la vida en Jesús y ser enviados con un propósito, con una encomienda, la gran comisión, como dice la palabra de Dios. A esto somos enviados tú y yo. Y el temor nos está deteniendo de este paso crítico. Muchos creemos en Jesús, pero caminamos encerrados por el miedo. Muchos caminamos con Jesús, pero vivimos con una falta de paz. Y lo que el miedo está haciendo es que se está deteniendo, te está aislando para que no vivas con una persona que ha sido enviada, que tiene un propósito, que tiene una encomienda más allá de estas cuatro paredes. No solamente a su ciudad, sino a su nación. No solamente a su nación, pero a su legado, a su familia, a sus generaciones. El miedo te ha estado frenando de tantas cosas y te ha cegado del hecho de que tienes un propósito mucho más grande de lo que el temor te ha dicho hasta el día de hoy. Y hoy es día de deshacerse de ese temor, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes caminar en eso, te aseguro que cambiará el resto de tu vida. No porque estoy vendiendo algo, no porque hoy estoy predicando, no, porque la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios lo muestra, y nuestras vidas son testimonio de lo mismo. Si tú puedes creer esto, que no te quedas encerrado, que la paz que Jesús te da, te envía. ¿Por qué? Porque te da claridad y te dice: hey, he estado viviendo en temor por demasiado tiempo. Me ha frenado de tomar este paso de fe, de servir a Dios en esta área, de escribir esto que he tenido que escribir, de componer esta música que he necesitado componer, de hacer todo esto que Dios ha puesto delante de mí. La paz te deja ver todo eso. Tú puedes ver todo eso y decir: no necesito el temor. No necesito vivir en temor. No necesito que me frene más el temor. Tú puedes hacer tuyo la paz de Dios. Que tu mente y tu espíritu caigan en cuenta que ahí está la paz. No hay nada que te pueda frenar. Porque muchos dicen: cuando ya no tenga miedo lo voy a hacer, entonces voy a dar el paso. Pero el evangelio te dice: con paz en medio del miedo puedes dar el paso. Con paz en medio del miedo, parece trabalenguas, da el paso.
Déjame darte 3 cosas, así para terminar. Te voy a dar 3 cositas que puedes hacer, que puedes intentar para ayudarte con esto. El reto, 1, identifica esa puerta cerrada. ¿Qué has estado cerrando? ¿En dónde te has estado encerrando? ¿Qué te ha estado deteniendo? ¿Qué es ese miedo? Y necesitas nombrarlo. Lo que no nombras, lo puedes cambiar. Identifica esa puerta cerrada. ¿Dónde estoy viviendo con miedo? En otras palabras, ¿dónde estoy viviendo con miedo? ¿Una decisión? ¿Una conversación? Tal vez un paso de fe. Y te voy a recomendar, ahorita que lo tienes ahí, escríbelo. Haz una notita en tu teléfono. Nómbralo. Nadie más lo va a ver. Eres tú nada más. ¿Qué es ese miedo? Nómbralo. ¿Sabes que el enemigo trabaja más en la oscuridad que en cualquier otro lugar? Trabaja en la oscuridad más que en cualquier otro lugar. Entonces, cuando traes este miedo a la luz, ¿qué estás haciendo? Estás contrarrestando el temor. Estás trayendo esto a la superficie. Aquello que no querías nombrar o que no querías admitir, escríbelo, nómbralo. Identifica esa puerta cerrada. Y no te quedes allí. Lo segundo, invita a Jesús a ese lugar específico. No nada más digas, Jesús, ven a mi vida. Y ser genérico sobre ello. No, sé específico. A esta área te invito. A esta área de mi vida te invito. Si has estado batallando con pureza, invítalo a esa área de pureza en tu vida. Iba a decir jóvenes, pero esto es a todos nosotros. Te invito, estoy batallando con vivir una vida de santidad. Te invito allí, Jesús. Invita a Jesús a ese lugar específico. Y lo tercero, da un paso pequeño, pero real. ¿Qué significa esto? No te esperes a sentirte listo. No te esperes a sentirte listo. Muévete con la paz que Él te da. Muévete con la paz que Él te da. Si tienes que hacer una llamada, haz la llamada. Si tienes que iniciar una conversación, inicia la conversación. Si tienes que dar un paso de fe, toma el paso de fe. Si tienes que eliminar algo de tu vida, elimina esa cosa de tu vida. Aunque te diga la gente, es que es tan drástico eso. Hey, yo lo necesito. Pero toma un paso pequeño pero real, que muestra lo que tú crees. Porque mira, podemos proponer en nuestro corazón hacer 1001 cosas. ¿Ok? Yo me he puesto de dieta como 1000 veces. Pero no importa hasta cuándo. Hasta que deje de llegar a la panadería los domingos en la tarde. Unos hasta ya tenemos el horario de cuando sale el pan, ¿verdad? Gracias a Dios que no he averiguado eso, porque si no ahí me van a ver. Puedes proponerte 1001 cosas, pero nada va a suceder hasta que tomas un paso. Y escúchame, aunque sea pequeño, pero que sea real. Aunque sea pequeño, pero que sea real. Que demuestre para ti, más que a cualquier otra persona. No importa la gente acá afuera. Amas a la gente acá afuera, pero no importa la gente acá afuera. Un paso que importa para ti y que te enseña que eso es real. Que le estás perdiendo el temor a eso. Y que estás creyendo Jesús está aquí y en medio del temor está su paz. Porque cuando llega su paz, lo que el temor estaba adentro, ahora el temor está fuera. Ahora el temor es la circunstancia. ¿Y qué dijimos? La circunstancia ya no importa. La circunstancia no importa, porque la paz de Jesús está en nosotros. Quiero que no olvides esto. Las puertas estaban cerradas, pero Jesús ya estaba adentro. Tal vez hoy tú te identificas con estar encerrado emocionalmente. Tal vez hoy te identificas con
sentirte paralizado por el miedo. Tal vez hoy te identificas que has estado esperando sentirte listo para tomar el paso. Pero Jesús, déjame decirte, no está esperando afuera. Ya está en medio de tu situación. Ya está en medio de tu situación. Y te dice lo mismo: paz. Jesús ya está en medio de tu situación y te está diciendo paz. Porque la paz de Jesús no llega cuando todo está bien. Llega para que puedas vivir bien, aun cuando no lo está. Es decir, eso otra vez. La paz de Jesús no llega cuando todo está bien. Llega para que puedas vivir bien, aun cuando no lo está. Y ese es el llamado. Esa es la clave. Puedes cerrar tus ojos un poquito para no distraerte, y quiero que cantes esto como un paso pequeño pero real esta mañana. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Soy con una canción, melodía de tu amor, y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Una vez más, abriste el mar, Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Díselo. Yo soy hijo de Dios. Gracias. Señor, oro que tu paz entre en cada área cerrada esta mañana. Qué buenas noticias que no esperas. No esperas a que abramos una puerta, sino te haces presente. Que no vivamos dominados por el miedo, pero que reconozcamos nuestra identidad en Cristo Jesús. Como cantábamos, somos hijos de Dios. Y que salgamos de aquí no encerrados, al contrario, sino como personas que han sido enviadas. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.